Hola a ustedes, gracias por sumarse a nuestro programa. Estamos acá en Nueva Vida, es una serie de charlas con el Rav Leitman. Hola Rav, hola Nitza. Y nosotros hablamos acá con el Rav Leitman en las últimas charlas sobre la sociedad israelí y hoy en día, que es un día de fiesta, nosotros queremos que se sumen a nosotros. Vamos a empezar a hablar sobre una cosa que parte de nosotros lo definen como la parte de más fiesta de Israel, que es la noche del Seder. Por favor, Nitza, si nos podés abrir al tema. Nosotros estamos todavía antes en lo que es la preparación para la fiesta, dice Nietzsche. Por supuesto que para todas las fiestas hay preparación, pero hay algo muy, muy especial para Pesaj. Y nosotros sentimos ya estas 2 semanas, 3 semanas, empezamos que todo se empieza a organizar, todo lo que es el tema de la limpieza y también el tema de cómo es que nosotros vamos a preparar esta fiesta. A lo mejor nosotros recibimos gente y entonces tenemos listas a quién invitamos, qué es lo que vamos a cocinar, qué nos vamos a vestir, qué es lo que tiene que haber en casa. Hay un montón de preparaciones para esta fiesta y todas son muy emocionantes y es una fiesta también el tema de que también toda la noche del Seder, toda la familia se junta en torno a la mesa, llegan desde todo el país, todos se sientan juntos y de verdad es una tarde, una noche muy muy especial, muy israelí y podemos decir que es una experiencia que cada israelí la conoce y que no renuncia a ella por lo general. Y sobre eso queríamos hoy conversar, así que a lo mejor como preparación para la fiesta, queríamos hablar por qué es que esta fiesta nos toma tanto y por qué, dicen, ¿por qué está todo el tema de la limpieza? Preguntan. Y dice el Raf, no es una leyenda, hubo antes de lo que fue la noche de la salida de Egipto, fueron nuestros padres, no nuestros padres inclusive. Vivimos en Babilonia, de un rey muy fuerte, muy sabio y muy cruel, y muy mentiroso, astuto, que se llamaba Nimrod. Nimrod conocía muy muy bien la naturaleza del hombre, y él sabía muy bien cómo gobernar sobre las personas. Y las personas vivían una buena vida en forma relativa, una vida simple, todos de una forma muy cómoda. Y de repente empezaron a revelar una relación no buena de uno para con el otro. Nimrod nos simboliza a nosotros el ego que empezó a desarrollarse entre las personas. Y todas aquellas personas, que era toda la civilización de entonces que estaba sobre el planeta Tierra, ellos empezaron a sentirse no cómodos unos con el otro. De repente el vecino tiene el pasto de tal forma, o de repente veo que tiene, mira, tal heladera nueva, y así yo miro a todos, y también mi mujer mira, y mira, quiere tal vestido, tiene aquella, la vecina y demás, y también los chicos empiezan a, mira, él ya tiene en su casa tal vecino 2 perros, es decir, todo tipo de signos. Cada uno empieza a prestar atención al otro, qué es lo que tiene. Dejamos de decirnos hola, qué tal, buen día uno al otro. Como hoy en esas grandes casas que nosotros vemos ahí en el trasfondo, ahí en los grandes edificios. En síntesis, el ego creció y listo. Dejaron de sentir que pertenecen a una misma nación, a una sola nación. Y hasta tal punto que empezaron entre ellos grandes roces. Pero Nimrod, como dijimos, era un rey muy sabio y muy cruel y conocía la naturaleza humana y sabía cómo gobernar. Es decir, vos podés decir a aquellos que no están bien y podés decir a aquellos les decís que los otros no están bien y ellos se pelean entre ellos y vos podés gobernar sobre ellos y así continuar. Es decir, había ahí un montón
confrontaciones hasta tal punto de que dejaron de comprenderse los unos a los otros, como está escrito que se confundieron las lenguas. ¿Por qué? Porque el ego distanció a las personas hasta tal punto como si fuera de que cada uno habla en un idioma distinto, de que no entiende el hombre la lengua de su prójimo. Y entonces, aquí uno de los sabios, entre ellos, que se llamaba Abraham, su padre era uno, digamos, de los grandes sostenedores, de los grandes asesores de Nimrod. Su nombre era Terah. Y Terah estaba muy a favor de Nimrod, estaba a favor del capitalismo, del racionalismo, de desarrollarse bien con el ego, nosotros vamos a avanzar. Una sociedad como la sociedad moderna, no por supuesto en las mismas dimensiones, pero así. Y Abraham empezó a hablar al revés. Justamente él que estaba ahí en el medio de todos y sentía, veía qué es lo que pasaba, él de repente empezó a sentir que todas estas cosas no van en la dirección correcta, de que todo el ego que crece, y esto crecía enfrente de sus ojos, él era una persona muy sabia, era una de las personas, uno de los sacerdotes de la religión de Babilonia. También Terah era una persona muy respetada, hacía amuletos y vendía amuletos. Es decir, en ese tiempo una persona de la cual compraban amuletos era alguien que era muy respetable, que tenían miedo de él, que lo valoran, que él está cerca de Dios, que él conoce las fuerzas, conoce los distintos asuntos, puede hacer estos esgulot y darle, y Abraham lo contrario, él entendió como si fuera un resultado del avance de Terah, fue Abraham, y él entendió que el avance tiene que ser justamente lo contrario, como de costumbre, que los hijos en contra de los padres que no están de acuerdo, y acá esto fue de una forma que resaltaba mucho. Esto de forma natural pasa, que siempre el hijo avanza más que el padre, que crece por encima de él. Y no estuvieron de acuerdo con él, con Abraham. No Terah y no por supuesto Nimrod. Abraham tenía ya 30 y pico de años, él empezó con estas cosas, empezó a contarles a todos de que todos estos amuletos son tonterías y de que todo este progreso a través del ego no es correcto, de que nosotros tenemos que unirnos justamente y tenemos que ser como una sola nación, todos como amigos, todos como hermanos nosotros. Y así empezó a difundir, diseminar su doctrina. Y esto era en contra de Terah y en contra de Nimrod. ¿Por qué? Porque si las personas empiezan a unirse, entonces es muy difícil de direccionarlas, porque si ellos se juntan, entre ellos hay acuerdo, hay ideas claras, y entonces ¿para qué necesitan este rey? Un rey se necesita cuando aquellos están en confrontación con los otros, y entonces el rey entre ellos ordena las cosas. También el rey, entonces él siente de que tiene un lugar, de que él puede reinar sobre los distintos grupos, los distintos partidos. Y acá, por lo tanto, sintieron ellos, tanto Terah como Nimrod, que Abraham no estaba bien, que Abraham iba completamente en una dirección distinta. Y acá, por primera vez en la historia humana, nosotros vemos dos direcciones, de que uno va con el ego, no importa cómo llamarlo, capitalismo o con otro nombre. Por supuesto que eso no era como hoy nosotros entendemos esta sociedad, pero o desarrollarse entonces de acuerdo con el ego, de darle al ego de desarrollarse y fluir con eso, como si fuera de que el ego es la base y por encima de eso yo me desarrollo de forma natural, yo construyo todo tipo de sistemas para poder
realizar mi propio deseo de recibir, mi deseo egoísta de llenarme a mí de todo tipo de cosas, lo que es la sociedad de consumo, de que todos tienen placer, el que es más sabio, el que recibe más y el que menos menos. Y también una forma opuesta del desarrollo, un desarrollo no de acuerdo al ego, sino lo contrario, de acuerdo a lo que es la conexión entre las personas, la relación entre las personas, que todo nuestro ego nosotros tenemos que verlo como una ayuda en nuestra contra, que nosotros nos desarrollamos por encima de él, es decir, lo contrario. ¿Cuánto es que yo rechazo a los demás? ¿Cuánto es que yo quiero verme a mí mismo más que los demás? ¿Cuánto es que yo, en todo tipo de formas, estoy dispuesto a estar en relación para los demás, para aprovecharme? Yo hago lo contrario. Es decir, yo hago todas estas actividades con mi ego, donde es que es necesario, pero únicamente para unirme con los demás. Un método como si fuera no natural por una parte sí fui creado, pero es un método muy natural. Nada más que nosotros utilizamos a la naturaleza pero en forma opuesta, como siempre que nosotros tenemos dos rostros. Es decir, nosotros necesitamos al ego, nada más que nosotros lo utilizamos como si fuera su copia. Y nosotros necesitamos cuidarnos y él se desarrolla y demás. Nosotros nos ponemos al lado del ego, nos apegamos al ego. Nosotros todo el tiempo, esta forma egoísta nos da a nosotros la posibilidad de ver en qué forma opuesta a la que somos tenemos que ser. Hasta dónde es que yo siento de que yo rechazo, yo me tengo que relacionar en forma opuesta. Es decir, utilizamos el ego, pero no en forma directa, sino opuesta. Esto es todo. Es decir, un contraste. Por lo tanto, este método se llama sombra. Como una sombra en relación a lo que es el método directo egoísta. ¿Y qué es lo que esto da? Esto le da al hombre, cuando él empieza a utilizar de esta forma su ego, le da a él la posibilidad de entender cuál es su propia naturaleza egoísta. Y entonces yo no voy en la forma de que yo quiero y yo agarro de la mesa como un chico, bien así, yo agarro de cada uno y miro y entro a cada cosa, como los chicos sin mente. ¿Por qué? Porque yo voy de acuerdo a la naturaleza, como los animales. Acá, a través de que yo actúo de una forma opuesta cada vez, justamente lo contrario, como si fuera que yo tomo acá una copia, hago una copia de la forma de mi ego y entonces yo entiendo qué es lo que es el ego mismo y qué es lo que es esta forma opuesta y en la diferencia entre ellas cuando yo hago esta sobreposición que ya no es una acción natural, yo tengo que hacer lo contrario, yo empiezo a entender entonces qué es lo que es la naturaleza y cómo entonces yo puedo entenderla y cómo puedo profundizar y puedo conocer esto en su profundidad. ¿Por qué? Porque así yo fui creado. ¿Y para qué es que yo me encuentro? ¿Cuál es el proceso por el cual yo puedo pasar? Y hasta hacia dónde es que cada acción de esta me lleva. Yo empiezo a sentir acá de que yo hago esta acción opuesta del ego. Yo empiezo a sentir esa misma fuerza que hace este ego. Nosotros nos sentimos a nosotros mismos que no estamos en un espacio como criaturas encima del planeta Tierra, como si fuera pequeños cucarachas que dan vuelta. Y hay las fuerzas de la naturaleza que nos conducen. La fuerza que conduce mi ego, yo no sé qué es lo que es, pero es algo que conduce. Y entonces yo, a través de esto, de que yo hago una copia de mi ego, yo empiezo a sentir esta fuerza de que creó y establece en mí mi deseo, mi ego.
Y esto es a través de que yo hago una copia de mi ego con respecto a cada uno. Es decir, en una relación opuesta de mi ego con todos, yo revelo esa misma fuerza que ella me vivifica en los deseos egoístas. Como si fuera, lo conozco. Así es que pasa. Y esto es a partir de Abraham, que encontró esta solución, que esto es lo que se llama que él reveló a Dios. Es decir, esta fuerza que sostiene a nuestro ego. Y entonces él empezó a publicitar este método para todos los babilonios. Y por supuesto que esto estaba en contra de Nimrod y Terah. Y estos son todos los nombres que por supuesto nosotros conocemos desde entonces, pero por supuesto que había ahí gobierno y muchos ministros y sabios y asesores, como digamos como Terahem Nimrod, que era su asesor. Y todos ellos le dijeron a Abraham: si vos no te callás, a pesar de que vos sos nuestro, pero hay un límite hasta donde es que vos podés acá sobrepasarte con lo que es tu nuevo método, porque eso nos destruye a nosotros acá todos los asuntos. Un poquito agregarle pimienta, sí, pero más que eso no. Y al parecer entonces Abraham era una persona sabia, él vio de que esto era realmente un método y un método opuesto en lo que es la existencia humana, y él no cesó, lo pusieron a él en la cárcel, quisieron, de verdad, fueron con él de forma muy fuerte. Y al final entonces él salió de ahí y, como escribe Rambam, hasta 5.000 personas se sumaron a él, que estuvieron dispuestos a ir justamente con un método así para conducirse a sí mismos, de hacer una sociedad opuesta a lo que es toda la humanidad, que actúa no de acuerdo al impulso interior natural, inclusive diría yo animal, porque es la forma del animal que tenemos en nosotros, nada más que un poco más que los animales, sino ir en forma inversa, justamente de que este voz interior egoísta, cuando se despierta, yo siempre la traduzco a lo contrario, y así yo voy. Y este grupo salió de Babilonia, pasó a la tierra de Canaán, se estableció acá y demás y demás. Y entonces ellos empezaron a sentir de que avanzan, pero no tanto. Esto es lo que se llama la casa de Abraham, después de Isaac, después de Jacob. Es decir, estas distintas etapas que pasaron, y también en estas distintas etapas pasaron muchos años y pasaron por muchos cambios. El ego crece en cada uno. Hubo roces y problemas, todo tipo de problemas y asuntos, y conjuntamente con esto también se sobrepusieron a esto más o menos, adquirieron un montón de experiencia, nacieron hijos, educaron a los hijos con el mismo método, y lo principal era cuidar la relación, la garantía entre ellos, la forma recíproca, la obligación recíproca entre ellos, de que nosotros nos sostenemos los unos a los otros, porque es imposible si la persona no siente el entorno que lo apoya, ir por encima del ego. Todo el tiempo tenés que recordar eso, todo el tiempo tenés que sentir de que cada momento que se despierta en vos algo, ¿cómo es que pensaste? ¿Qué es lo que sentiste? Vos todo el tiempo tenés que estar en un trabajo interior. Y eso tiene que entrar en vos como si fueran en forma casi natural, y nunca es en forma natural, porque el ego todo el tiempo crece y de una forma muy astuta actúa como en vos, como ese mismo Nimrod. Y vos todo el tiempo tenés que trabajar por encima de eso, es decir, es un trabajo incesante, constante y permanente, pero que
cuándo se encuentran dentro de este trabajo y cuándo de verdad se puede ir detrás de los pensamientos y de los deseos, detrás de la mente y del corazón. Entonces empiezan a sentir con esto un avance en lo que es la sensación de la vida, de la sensación del origen de la vida, de su fuente, porque en esencia la persona se conecta a la misma esencia de donde viene su ego y entonces conoce el ego y el antiego, esta fuerza de otorgar, que despierta en él el ego y del ego que lo invierte a él, llega esta misma fuerza de otorgar y siente que pasa por él como si fuera una corriente de lo que es la sensación de la vida, como si fuera un volumen muy amplio, como si hubiera ahí un espíritu de un nivel más elevado de la vida, de una vida por encima del ego. Y se siente a sí mismo como si fuera que sobrevuela por encima de su cuerpo, porque nuestro ego se identifica con el cuerpo fisiológico, con este animal, y el hombre empieza a sentir como si fuera que él sobrevuela, y esta sensación le da a él una sensación de una vida nueva. Y así ellos crecieron. Y después ellos sintieron una etapa que fue una etapa de confrontaciones, de roces, que se llama en la Torá los hijos de Jacob, los dos hermanos, que después ellos fueron como las 12 tribus, pasaron a ser las 12 tribus, que también en ellos empezó este roce, así relativo entre todos. Tenían madres distintas, de que también esto es una base para una cualidad egoísta en cada uno distinta. Cada uno trabajó de forma correcta, pero cada uno desde su propio ángulo. Estos son hijos de aquella madre, aquellos de aquella otra. Y entonces entre ellos hay una diferencia, no una diferencia por parte debido a las madres. En eso era algo distinto y entendieron de que ahí no estaba la cuestión. Aunque inclusive en los fundamentos del ego era algo que se sentía, pero por supuesto que había un cambio en lo que es el método. Nosotros lo llamamos esto a las 3 líneas, distintas formas de trabajar con nuestro ego. Pero lo principal, ellos estaban en contra de uno de los hijos que se llamaba Yosef. Yosef, él decía así: todos ustedes tienen razón, todos ustedes, mis hermanos, son justos, pero mi trabajo los incluye a todos ustedes, porque precisamente en el método en el cual cómo es que yo trabajo, es decir, cómo es que yo trabajo con mi ego, por encima de mi ego, con esta forma, es posible para cada persona llegar a la corrección de su naturaleza por completo. Sus hermanos, debido a que ellos tenían cada uno un método de su propia naturaleza, la persona no puede desarrollar algo que no tiene en su propia ego. Y Yosef sí lo tenía. Yosef era un desarrollo más avanzado. Y entonces ellos no estuvieron de acuerdo con él, y como consecuencia de este roce, ellos empezaron a sentir este gran ego, y de acuerdo a este gran ego, ellos de repente descubrieron, revelaron que tenían que descender a Egipto. Hay hambre, entre ellos hay una lucha, y en la tierra de Canaán hay hambre, y ellos descienden a Egipto. Y esta historia, este relato de todo lo que es el descenso a Egipto, Yosef, la mujer Potifar, y que entonces después entran a los 7 años de abundancia. ¿Qué es lo que esto quiere decir? De que empiezan a sentir
de que la utilización del ego, como es que dijo Yosef, es una utilización correcta. Y esto es de verdad algo bueno. Ellos se multiplicaron, ellos vivieron bien. Ellos también entre ellos estaban bien conectados y relacionados. Hasta que vivió Yosef, todo era fantástico, perfecto. Y después de esto, Yosef falleció. Es decir, este mismo método no es el asunto de la persona, sino este mismo método, como de costumbre, se realizó a sí misma. Y el ego continuó creciendo y nosotros ya no somos capaces de conducirlos y de estar en relación por encima de él y de ser como el pueblo de Israel entre los egipcios, es decir, entre el ego grande que está en nuestro entorno. Los egipcios representan ese ego, como digamos si hubiéramos permanecido en Babilonia, en aquel pequeño grupo del pueblo de Israel en Babilonia. Y entonces acá ellos empezaron a sentir de que de verdad se encuentran no como si fueran aislados de Egipto, sino por encima de Egipto. Empezaron como si fuera a descender y que se encuentran dentro de Egipto. Los egipcios empezaron no a estar debajo suyos, de ellos, y el pueblo de Israel como administradores y conductores con todo ese ego que había en Egipto, es decir, Yosef y el pueblo de Israel conducía este ego que crecía más y más. Esto es el símbolo de los 7 años de abundancia, de que los egipcios trabajaban tanto para el ego que crecía y también para Israel, y así ellos crecieron y estaba todo bien. Y el método se realizó a sí mismo y de repente el pueblo de Israel, en cambio de estar encima, se hundió y llegó al nivel donde se sintió a sí mismo de que los egipcios por todos los lados los encierran y empiezan a presionarlos. Es decir, la persona siente dentro de él de que el ego empieza a ser pesado, de que yo no sé qué hacer con él. Yo perdí este método. El método antiguo ya no funciona. Esto es lo que se llama que murió Yosef. Murió Yaakov antes de estos, en síntesis, y con Jacob fueron a la tierra de Israel a enterrarlo, y Yosef después lo tomaron, y entonces terminó este método. Es decir, nosotros vemos en todas estas cuestiones, desde Babilonia y hasta este momento, hasta lo que es el fin de los 7 años de abundancia, de que hay distintas etapas en lo que es el trabajo, en este trabajo antiegoísta de la persona con respecto al mundo, con respecto a la sociedad, con respecto a sí mismo. Hay distintos tipos de etapas. Estas distintas etapas nosotros las llamamos niveles. ¿Por qué niveles? Porque la persona se siente a sí mismo cuando él va en esta forma antiegoísta y que todo el tiempo él se eleva hacia encima, por encima del ego que se incrementa, que el ego crece, crece y más, cuanto que el ego crece, cuanto que el ego se hace más profundo y más fuerte, el hombre puede en este anti, puede elevarse también más alto. Es decir, el ego va hacia abajo y el hombre aumenta. El hombre va, el ego más crece y el hombre más sube. Es decir, gracias al ego que se llama una ayuda en su contra, el hombre empieza a elevarse en todos sus niveles de comprensión, de sensación de lo que es su naturaleza interior, no de la naturaleza egoísta, sino de la naturaleza que establece el ego que está en él, que es lo que se llama Elohim. Elohim, por otra parte, en Gematria es la naturaleza, es decir, que son lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa después? Después pasan los 7 años de hambre,
ellos ya no saben qué hacer con este ego. Nunca estuvieron en una situación, como que está escrito acá, de que se alzó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef, que no sabía qué es lo que Yosef le había hecho, qué beneficios le había dado y demás y demás. Es decir, dejó de sentir el ego de que tiene también algo a partir de que trabajan con él de esta forma. Es decir, hasta este momento, en todo el trabajo que ellos habían hecho, desde el momento de la salida de Babilonia y hasta ahora, de que ellos pasaron no todos estos kilómetros, sino que ellos pasaron esto en su trabajo interior. Siempre el ego había ganado algo. Siempre él conseguía algo. Y ahora, en esta etapa final en Egipto, lo que son estos 7 años, esto se terminó. Y ahora ellos se empiezan a pasar a una situación en donde al ego no le queda nada. No le queda nada. Lo que quiere decir que ellos empezaron a sentir de que ellos no se pueden aprovechar. No se pueden aprovechar. Disculpen, dice el Rav, yo voy a explicar esto. Sí, en el trabajo interior, espiritual de ellos hasta ahora, interior, ellos habían ido en una forma tal que ellos tenían una ganancia siempre para lo que era el grupo este que había salido de Babilonia. Y de ahora en adelante ellos empezaron realmente, como es que nosotros decimos, comer el cash, en lo que es el forraje. Todo esto son todas las dificultades, los problemas. Ellos empezaron a tropezarse entre todo tipo de problemas entre ellos, que ellos no entendieron para qué es que es todo esto. Empezó a haber preguntas que si antes nosotros veíamos que a través del ego, que nosotros nos elevamos de él, por encima de él, nosotros construimos una sociedad que es mejor, una sociedad nueva, una sociedad más bella, de que es algo bueno para nosotros en eso, tenemos florecimiento, progreso, y de repente nosotros descubrimos, nosotros sí trabajamos por encima del ego, queremos estar unidos, nosotros queremos ser hermanos, pero nosotros no vemos ahí ningún resultado bueno, ninguna consecuencia. Una vez Abraham había dicho de que sí, que iba a ser algo bueno, y de verdad fue algo bueno. Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Yosef, nosotros sentimos de que nosotros nos elevamos por encima del ego, todo el tiempo trabajamos y nuestro ego nos apoya en nuestro trabajo. Nosotros sentimos de que vamos y abrimos hacia nosotros horizontes, de que nosotros tenemos una bendición del cielo, de que se multiplicaron los hijos de Israel en Egipto, como se dice, y de repente nosotros salimos a tipos de trabajos para este nuevo ego que se llama Faraón, de que se alzó un nuevo rey en Egipto y de que tiene un carácter muy cruel. Él no nos da a nosotros la posibilidad de vivir. Inclusive si nosotros queremos relacionarnos entre nosotros y unirnos, nosotros no podemos hacerlo. Esto es lo que se llama que Él nos obliga a nosotros a construirle las ciudades bellas de Pitom y Ramsés. Nosotros ahí nos terminamos, no somos capaces. Son ciudades muy bellas, pero nosotros para poder construirlas tenemos que estar unidos entre nosotros para hacer este trabajo. Y en esa unión nosotros no sentimos, haciendo ese trabajo, no sentimos que nos unimos. Y si una vez habíamos podido unirnos entre nosotros en un esfuerzo simple y así ir hacia adelante en unión, en abrazo, en reciprocidad y continuar, de repente nosotros no somos capaces, está por encima nuestro, no lo podemos hacer. Y entonces clamaron los hijos de Israel por su trabajo difícil. ¿Por qué? Y acá se reveló entre ellos una fuerza nueva que se llama Moisés.
En esencia, este Moisés está en cada uno en un poquito, pero nosotros hablamos también de el líder general, como Abraham y demás, Yosef. Acá también viene Moisés. Moisés es un relato por sí mismo, cómo es que cómo es que crece dentro de la persona esta cualidad. Y el tema de que crece, pero la nación recibió acá, el pueblo, una explicación. Moisés explicó así: nosotros no tenemos alternativa. Nosotros tenemos que combatir con Faraón. ¿Cómo combatir contra el Faraón? Nosotros vemos de que no podemos. Una vez cuando nosotros nos unimos, nosotros así nos escapamos de Babilonia y Nimrod no pudo hacer con nosotros nada. Nosotros nos elevamos por encima de él a partir de que nos unimos e inclusive nada nos mandó detrás nuestro. ¿Y cómo es que nos dejó, si él era rey, dejarle una parte de la nación salir? Pero debido a que nosotros estábamos unidos, no tenía una fuerza para dañarnos. Se puede preguntar algo, dice Nitza. Nimrod era como si fuera un tipo de Lego particular, que enfrente de él yo entendí que estaba el método de Abraham, que después se renovó, y que pasó a Yosef, que él pudo, y después este ego recibió como si fuera un nivel mayor, es decir, de Nimrod, este ego pasó a ser el faraón. Es decir, es todavía un ego, pero sí, dice el Rab. Y Nitza dice, sí, es un ego, pero es todavía un ego más cruel, dice Nitza. Y entonces, en esencia, el método anterior que había en Abraham y en Yosef necesitaba también tener una renovación para poder confrontarse con este nuevo ego. Y este nuevo ego, este nuevo método es Moisés. Ok, continúa el Rab. Y entonces lo que Moisés le reveló a ellos es que nosotros avanzamos hasta tal punto de que nosotros necesitamos ahora no solamente transitar por el mismo método, sino que nosotros necesitamos hacer acá una renovación muy especial con este método y una renovación muy especial. Nosotros ahora necesitamos, con esa misma fuerza que ahora nos constituye todo ese tiempo, ese ego nuevo que se llama Elohim, esta fuerza. Ahora nosotros tenemos que conectarnos con esta fuerza y trabajar con esta fuerza como socios. Esto es el nuevo nivel y por lo tanto es que no nos funciona a nosotros con el método anterior. ¿Qué otra vez dice Nitza? ¿Qué es lo que no funciona en el método anterior? Y el Rab dice, nosotros terminamos con el método anterior. Nosotros ya realizamos toda esta parte del ego, lo corregimos, nos pusimos por encima de él, nos unimos y llegamos ahora a la situación de que ahora tenemos un ego de otro tipo que se despierta en nosotros y por lo tanto nosotros nos lo sentimos como el faraón que gobierna sobre nosotros, a nuestro propio ego, que no nos da a nosotros la posibilidad de unirnos. Que el faraón gobierna y esto quiere decir que nosotros nos empezamos a comportar entre nosotros como los babilonios o como los mismos egipcios, a pesar de que nosotros somos los hijos de Israel, de que siempre tienen que estar unidos, como se llama, hermanos somos nosotros. Y entonces, ¿qué es este tipo de ego nuevo? Es un tipo de ego especial de un nuevo nivel, que para trabajar con él, para unirnos por encima de él, nosotros tenemos que estar en sociedad con esta misma fuerza que despierta este ego, que se llama Elohim. Lo que quiere decir, les explica a ellos Moisés, que para vencer al faraón o aprovecharse de él, le preguntan si vencer o aprovecharse. Y el Rab dice sí, vencer en una medida sí, pero también para poder utilizarlo, digamos, a este faraón, dice el Rab, nosotros tenemos que estar conectados a esta misma fuerza, trabajar conjuntamente con ella. Antes era suficiente el ego para sobreponernos a él. Y acá nosotros tenemos que estar realmente con él, con esta fuerza, con Elohim. Esto quiere decir revelarlo. Que se revele, se nos revele cómo la fuerza que actúa dentro nuestro, cómo es que el ego se despierta, que también que esta fuerza se despierte. Y Moisés empieza con esto a trabajar. Pero
revelar esta fuerza para que lo hagan los hijos de Israel. Ellos tienen que estar ya unidos en un nivel distinto. Ellos tienen que sentir que ellos deben, que necesitan esta revelación, que necesitan este método. Ellos necesitan de que hasta dónde es que el ego que se despierta entre ellos los sepulta, los entierra. Y esto es lo que se llama que ellos pasan por estas 10 plagas. Es decir, ellos sienten dentro de ellos que a pesar de que se quieren unir, que a pesar de que se quieren sobreponer al ego y ser como un solo hombre con un solo corazón, como es que fue de acuerdo al método de Abraham, de ama a tu prójimo como a ti mismo, la medida de Gesed. Ellos quieren ser así, pero el faraón no se los permite. Y entonces este trabajo de querer estar unidos como antes y de no ser capaces, de querer y no poder, entonces ellos empiezan a revelar esta gran desilusión y también esta gran necesidad conjuntamente con esto. Una desilusión a partir de que no tienen la fuerza para hacer ninguna unión por encima de lo que pasa, y entonces se ven a sí mismos que descienden a lo que podría ser inclusive una guerra de hermanos, y después eso se va a ver en el tiempo de los macabeos y demás. Vamos a hablar después sobre eso. Es por una parte esto. Y por lo que es todo lo que es la conducción de Moisés, de que revela esta fuerza que establece, que constituye el ego, ellos pasan a la necesidad de salir de esta situación y entonces llegan a la situación de que es toda oscuridad, de que no saben qué hacer. Está por una parte una gran necesidad de la unión y por otra parte una desilusión muy grande y una impotencia de qué hacer con este ego que se encuentra como si fuera que gobierna, como si fuera que la persona se encuentra en un pantano y que no puede salir de ahí. De que el pantano esto lo tira y se lo traga. Y esta es la sensación antes de la salida de Egipto, de que nosotros dentro de poco ya nos ahogamos, nos hundimos dentro de ese odio y con eso nos desconectamos de la sensación de la vida por encima del ego. Ahí es donde está el aire, la vida, la sensación de una realidad distinta. Eso es lo que se llama el nivel del hombre, en cambio del nivel del animal, si es que nosotros somos nada más que egoístas. Y entonces, sobre esa noche, nosotros hablamos en la leyenda, en la Agadá. ¿Y por qué es que esto es tan importante? Porque escaparse de Egipto es como aquella misma escapada de Babilonia, nada más que en un nivel por completo distinto. Ahí nosotros nos desconectamos de Nimrod y empezamos a desarrollarnos únicamente con el deseo de otorgar uno al otro de forma recíproca, de una forma bella. El hombre a su prójimo le ayudará. Fuimos todavía tan egoístas, porque ¿qué es lo que era ese ego en Babilonia? En cambio ahora, en Egipto, de que nosotros tenemos que sacarlos a ellos de ese pantano. Nosotros no solamente nos sacamos a nosotros mismos, nosotros sacamos de Egipto también todos sus kelim, todas sus vasijas, es decir, nosotros sacamos todo el faraón, inclusive todo lo que se puede sacar de Egipto, nosotros lo sacamos, es decir, todo el ego de ellos viene con nosotros y entonces nosotros salimos de este nivel hacia la unión, sí, hacia una unión de tal tipo de que no tenemos nosotros la fuerza de unirnos, pero tenemos la fuerza de escaparnos. Y a través de esa fuerza pequeña que se llama Moisés, de que todo el pueblo de Israel y todos los egipcios
todos se encuentran en un mismo nivel. Y solamente Moisés acá resalta. Hay una pequeña fuerza que a través suyo, pero él sí, ya está conectado con la fuerza superior, con Elohim, con quien nos constituye a nosotros el ego. Y entonces nosotros podemos a través suyos escaparnos de Egipto en la noche, en la oscuridad, no entienden, no ven nada, salen del ego y toman del ego todas las vasijas, que esto es lo que nos simboliza todos los deseos egoístas, que nosotros podemos a lo mejor después tratarlos, ocuparnos de ellos. Y entonces salen también con los animales, es decir, con todos nuestros niveles anteriores que nosotros nos tenemos que ocupar después de ellos y demás. Así ellos salen a un nuevo nivel de unión. No es en forma geográfica que nosotros pasamos de Egipto a Sinai y ahí se pasa por todo ese viaje hacia la tierra de Israel, sino que todo este viaje es en nuestra interioridad, de cómo es que nosotros nos unimos. Y entonces en este deseo de unirnos, de que de toda forma nosotros que nos escapamos de Egipto, esto quiere decir de que a lo mejor nosotros podemos escaparnos, pero todo el faraón y todo su ejército nos quiere, si no nos quiere hundir por completo dentro de Egipto. Y entonces nosotros tratamos de estar en garantía mutua cuanto más de llegar a la unión. Y este esfuerzo hacia la unión quiere decir que nosotros nos escapamos, que nos alejamos de Egipto. Más nos tratamos de juntar, más nos alejamos, hasta que se llega a lo que es el monte Sinaí. Ahí nosotros ya recibimos un método de que nosotros tenemos el conocimiento de la fuerza del ego y nosotros tenemos conjuntamente con esto un principio, la sensación de la fuerza que creó nuestro ego, de que a través del ego, de que gracias al ego nosotros conocimos un poco esta fuerza. Esto es lo que es el hacerse ardiente para Moisés y después ven al faraón que yo endurecí su corazón, de que esta fuerza superior le dice a Moisés, tenemos los egipcios y los hijos de Israel, tenemos el faraón general, tenemos Moisés que un poco resalta y todo Israel y Moisés tratan de conocer esta fuerza que se encuentra dentro de la fuerza de otorgar que ellos la hacen crear, de que tratan de hacerlo de crecer por encima del ego. Y así ellos empiezan a conocer a Elohim. La fuerza que está en toda la naturaleza, la fuerza misma de la naturaleza que programa, desarrolla todo, el pensamiento, el deseo, la fuerza. ¿Y de dónde es que ellos llegan a esto? Otra vez vale la pena volver. Si nosotros nos elevamos sobre el ego, como es que fue en Babilonia, de acuerdo al método de Abraham, solamente nos elevamos por encima del ego, como si el ego por aquí debajo todo el tiempo crece y cambia, y nosotros por encima de él, así como si fuera una tabla de madera por sobre el agua. Así todo el tiempo nosotros transitamos. Es decir, nosotros todo el tiempo tratamos de estar unidos a pesar de todo tipo de fenómenos en contra de la unión. Es decir, lo fundamental acá, lo principal es el trabajo del hombre con el hombre en un grupo, en el grupo que Abraham hizo, que después este grupo empezó a llamarse a sí mismo una nación. Y después de esto, cuando ellos así se elevan, ellos empiezan a sentir de que es un buen método para estar juntos, una comuna, todavía no sienten de que hay acá una fuerza superior. A través del faraón en Egipto, de que empiezan a trabajar en la unión, la conexión entre ellos, ahí empiezan a sentir de que si ellos se elevan por encima de esta fuerza, ¿hasta dónde es que ellos sienten su propio ego? De que no es solamente Nimrod que está en contra, sino que es algo más astuto,
más complejo, con todo tipo de cálculos. Cuando ellos se elevan por encima de esto, ellos empiezan a sentir esta fuerza que constituye, que establece este ego, que hay acá algo interior que establece este ego, un programa acá, y este programa tiene una mente, hay un proyecto general que actúa, que hay acá una causa y una consecuencia y un proceso. Y entonces con esto ellos empiezan a sentir de que hay alguien que está detrás del ego. Esto es lo que quiere decir que Faraón acerca a los hijos de Israel a su Padre que está en el cielo. Es decir, que justamente a través del ego que se hace más astuto y más complejo, ellos empiezan a sentir de que hay dentro de eso una mente y una sensación de algo y de que esto es lo que se llama Elohim. ¿Por qué? Porque Él hace esta base, este fundamento para toda la naturaleza. Y en esencia, esta próxima etapa es que hay que empezar a conocerlo a Él, no nada más sentir de que Él existe, como en Moisés ven al faraón, que en lo que es la colisión entre el faraón y Elohim, está escrito de que a través de esto yo voy a poder mostrarme a mí mismo, así dice Elohim, le dice a Moisés. ¿Por qué es que yo necesito al faraón? Porque a través suyo yo voy a elevarme. Porque no se puede ver la fuerza que da vuelta al ego, sino a través de una actitud, una postura de esta forma. Y acá llegan ya a lo que es la situación, después de escaparse de Egipto, llegan a lo que es la situación del monte de Sinaí, que este mismo monte, esta misma que fue antes la torre de Babel, un ego más pequeño, ahora se revela entre ellos este monte de odio, es decir, se revela entre ellos todo el odio de Egipto. Todo el faraón, todo el ego se revela y que los distancia entre ellos y que les empieza a trabajar, que trabaja entre ellas. Y cuando es que ellos sienten todas estas confrontaciones entre ellos, uno con el otro y con estos cálculos y demás, con estos odios y demás entre todos juntos, esto es lo que se llama que en total ellos sienten esta red entre ellos, que por una parte ellos están entre todos conectados porque trabajaron sobre eso antes, y por otra parte ellos sienten de que están todos como si fueran a estar todos, como si todos estuvieran dentro de un calabozo o de un ascensor chiquitito y que no tienen cómo respirar. Y eso es lo que se llama la situación del monte Sinaí. Y este es el momento de la decisión, de que, que ustedes van hacia la garantía recíproca, hacia lo que es la unión, de que continúen adelante, o de que acá es el lugar de vuestra sepultura. Y entonces ustedes se sepultan en Egipto dentro del ego de ustedes y se termina. Y por lo tanto, esta fiesta nosotros la valoramos tanto porque es el principio de ser una nación. Y un pueblo que está relacionado con su fundamento, con la fuerza que establece la naturaleza, que por sí mismo se llama la naturaleza. Y esto es el principio de nuestro trabajo con esta fuerza superior, que no hay nadie más que Él, que lo causa todo y que lo crea todo, que recibimos una conexión con Él, un vínculo, y ahora nosotros podemos continuar trabajando con Él en una forma recíproca. De que el próximo nivel al cual nosotros vamos a ir a unirnos es con su ayuda, de que justamente a partir de su revelación, de que no es suficiente para nosotros elevarnos por encima de nuestro ego con nuestras fuerzas en recíprocas y que Él está por detrás de las cosas, sino que Él tiene que estar con nosotros, entre nosotros, no por detrás ni a un costado, sino que entre nosotros se tiene que revelar la fuerza que une, Él en lugar del faraón. Que nosotros sentimos acá todo el odio entre nosotros que reside, y nosotros vamos a sentir acá Elohim como la unión entre nosotros que reside, como la fuerza superior. Y entonces entre nosotros lo que vamos a sentir, esa unión que vamos a sentir, eso es lo que se llama el alma general.
Y lo que sentimos en ella, dentro de esta alma, es la vida espiritual superior, el mundo por venir, así se llama. En cambio de la misma situación anterior, sentimos ahora sí nuestra vida. Y por lo tanto, la noche de la salida de Egipto es para nosotros un nuevo nacimiento, como un nacimiento que nosotros salimos de lo que es el gobierno del ego y no solamente que nos elevamos a nosotros a un nivel superior como lo que fue en el escaparse de Babilonia, sino que nosotros salimos hacia lo que es un encuentro con la fuerza superior, que acá ya nosotros de acá en adelante vamos juntos. Esto es, en esencia, por lo tanto, esta fiesta es tan importante para nosotros. Desde ahora en adelante tenemos una conexión con el Creador y un pacto, como es que se llama, y por lo tanto, este punto es tan importante que de forma entonces instintiva, es decir, dentro de la naturaleza, inclusive en el tiempo del exilio, de que nos olvidamos casi por completo de todo, este punto nosotros lo conservamos. Dice Nitza, a lo mejor yo voy a preguntar otra vez la pregunta con la que empecé. Yo empecé con la pregunta sobre lo que es el tema de la limpieza de Pesaj. Entonces, ¿qué en esencia es lo que nosotros limpiamos? Y dice el Raf, responde, nosotros limpiamos a nuestro propio ego. Para salir de Egipto nosotros tenemos que elevarnos, es decir, nosotros estábamos hundidos dentro del ego y nosotros tenemos primero que nada que sacarnos a nosotros mismos, salir de ahí sacar de ahí todas las vasijas y salir del gobierno del ego. Y cuando nosotros salimos de su gobierno, nosotros todavía no estamos debajo de otro gobierno, sino que nosotros estamos todavía con las vasijas de los egipcios. Y entonces empezamos a unirnos, a conectarnos entre nosotros en garantía en torno al monte Sinaí. Es decir, esta limpieza es una limpieza de nuestro propio ego. Cuando salimos de Egipto hay que salir limpios y por lo tanto es que se compran nuevas ropas, zapatos, limpian toda la casa, se come matzá, que no hay hametz, que hametz representa el ego. Es decir, nosotros pasamos también a los 7 días de Pesaj, que es el cese del nivel anterior que se llama Egipto, y después de estos 7 días nosotros volvemos al Hametz. Pero este Hametz nosotros ya lo comemos desde el nivel que nosotros podemos corregir al Hametz que se suma a la Matzah. Matzah nos simboliza la fuerza de otorgar, el Hametz la fuerza de recibir. Muy bien, dice Nitza, tenemos nosotros muchas otras preguntas, pero yo veo de que nuestro programa ya termina y dice, Orenci, nosotros vamos a dejar estas preguntas para la próxima vez. Nuestro tiempo se terminó, como nosotros vemos acá, el ceder es algo que tiene muchísimas profundidades y horizontes. Así que muchas gracias, Raf Lightman, muchas gracias, Nitza, y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta nuestra próxima charla.